Muy buenos días, muchas gracias Alejandro especialmente por la invitación, por organizar todo este coloquio y muchas gracias a todos los que están aquí hoy día con nosotros. ¿Por qué Chile tiene que hacer un compromiso frente a otras 195 partes que forman un acuerdo a nivel internacional porque firman el Acuerdo de París, en el que todas estas partes, que son 196, se comprometen a reducir sus emisiones para limitar el calentamiento global de la Tierra, que ya ha aumentado en 1 grado Celsius desde el periodo preindustrial? De aquí a fin de siglo necesitamos limitarlo a 1,5 grados Celsius. Y para eso necesitamos disminuir las emisiones, pero a la vez capturar más dióxido de carbono que está en la atmósfera. Y uno de los principales fuentes de captura de dióxido de carbono atmosférico son las plantas, los bosques, ¿ya? También el océano. Pero los compromisos generalmente se realizan a través de bosques, en materia de bosques, como incrementar la superficie de bosques y mejorar las condiciones para favorecer la captura de dióxido de carbono de los bosques. Como Chile iba a ser el anfitrión de la COP25, iba a ser uno de los primeros países, el primer país en anunciar su compromiso, se llama compromiso nacional, determinados nacionalmente, y van a presentarlos ahora en diciembre en Santiago. Sin embargo, Chile va a postergar su anuncio durante el primer trimestre del próximo año. Y por ahora está abierta la consulta pública del Ministerio del Medio Ambiente, la participación ciudadana, para poder hacer observaciones a ese documento en el cual el gobierno propone sus compromisos nacionales en materias de cambio climático, y podemos todos, y los invito a que lo revisemos y hagamos observaciones. Eso es lo que vamos a hacer al final. Les voy a presentar yo algunos comentarios al final de la presentación. Primero, es súper importante que todos entendamos bien qué es lo que son los bosques. Los bosques son ecosistemas naturales formados principalmente por árboles, especies arbóreas, y que tienen una dinámica de regeneración espontánea y natural, ¿ya? Y proveen múltiples servicios ecosistémicos, como pueden ser el agua, regulan el clima, y son uno de los grandes reservorios de carbono y capturadores de carbono también, porque una cosa es almacenar el carbono, pero otra cosa es ir tomándolo de manera permanente en la atmósfera. Son el hábitat de nuestra biodiversidad, que está tremendamente amenazada, es única en el mundo, y nos proveen de múltiples bienes. En los bosques podemos encontrar líquenes, hongos, musgos, hepáticas, lianas, muchos insectos, muchos animales, fibras. Entonces realmente existe todo un universo de materiales y de elementos que podemos sacar, a frutos también, que podemos obtener de nuestros bosques si los manejamos de manera sustentable. Si es que hay un incendio, es muy frecuente, o un derrumbe, el bosque nativo se recupera de manera natural y espontánea. Protegen a los suelos de la erosión, y son, después de lo que mostró el profesor Juan Carlos Aravena, que los primeros colonizadores, después de que se retiran los hielos, por ejemplo, son los musgos y los líquenes, van empezando a aparecer las plantas, y en nuestro territorio es muy común, y todo nuestro territorio tiene bosques desde norte a sur, desde Arica hasta el sur de Chile. Y los bosques son como en el fondo el estado sucesional más avanzado del planeta. Son parte de nuestra identidad y nuestra cultura. Cada pueblo originario tiene su vínculo específico con los bosques que se desarrollan en los distintos territorios, y por supuesto Chile es un país privilegiado en términos de los paisajes, y los bosques son parte de los paisajes que muchos turistas a nivel internacional vienen a visitar. Nuestro bosque nativo, sin embargo, está amenazado por múltiples factores, y uno de ellos es el cambio de uso del suelo. Cuando un bosque existe en un lugar y se transforma en un espacio donde se desarrolla una actividad inmobiliaria, el bosque desaparece y se cambia el uso de suelo a uso urbano, por ejemplo, o uso agrícola. Si se corta el bosque, se quema para generar cultivos o tener animales. Entonces,
está el cambio de uso de suelo como una de las principales amenazas, pero también los incendios, las quemas y las cortas de recuperación. Las cortas de recuperación son una actividad que está permitida en nuestra legislación y financiada por la CONAF, que permite que las personas puedan obtener un subsidio para cortar los troncos después de que ha habido un incendio en un bosque nativo. Y eso juega en contra de la capacidad de recuperarse, afecta la resiliencia natural de los bosques nativos. Entonces es algo que realmente tenemos que observar y incidir para que cambie, porque no debe seguir ocurriendo. Y por supuesto, si un bosque es sometido a quemas, a incendios permanentes, llega un momento en el que no es capaz de recuperarse y es necesario generar acciones para poder facilitar su recuperación. Es común en el sur, sobre todo en la región de los lagos, y la verdad es que hacia el norte también, que el ganado se libere a pastar, alimentarse a los bosques. Y eso genera también una restricción en el crecimiento y en la regeneración del bosque. Entonces se degrada el bosque, pierde sus características y pierde su integridad y su capacidad de regenerarse de manera natural. La corta ilegal, cuando es hecha de manera como muy intensa, también puede ser es una gran amenaza. Y la verdad es que nuestra legislación en materia de bosque también tiene grandes problemas y debe ser revisada. Como les contaba al principio, uno de los primeros problemas y principales problemas en materia de bosques nativos es el cambio de uso de suelo. En esta figura de Chile Central, desde Valparaíso hasta los lagos, en verde claro pueden ver la superficie cubierta por bosque nativo, ¿ya? Y en rojo pueden ver la superficie cubierta por plantaciones, en amarillo suelos destinados a agricultura, en café a matorrales, y en gris a otros usos. ¿Ya? Esto fue en 1986. Y al 2011 pueden ver cómo disminuye la superficie de bosque nativo y cómo avanza la superficie cubierta por plantaciones forestales comerciales, ¿ya? En rojo. Y el suelo, también en el fondo la agricultura cede a las plantaciones, el bosque nativo cede a las plantaciones y el suelo, los matorrales disminuyen un poquito. Entonces, hemos tenido en este periodo solamente una disminución de un 29 o un 26% de la superficie que cubría este territorio con bosque nativo, y tenemos un incremento de las plantaciones de un 6 a un 14%. Y ahí están los principales cambios de uso del suelo en las distintas regiones, y podemos ver, por ejemplo, en la región de los lagos, que la mayor parte de la pérdida del bosque nativo se debió a degradación. En el fondo, el bosque nativo se transformó a matorral como condición de degradación. ¿Por qué? Probablemente porque cortaron algunos árboles, porque metieron más animales de los que eran necesarios, entonces se pierde esa superficie. Y en este caso, por ejemplo, en la región del Maule, en la región del Biobío y en la región de la Araucanía podemos ver que hay una importante transformación, sustitución se llama este proceso, cuando el bosque nativo es reemplazado por plantaciones forestales. ¿Cuál es el problema, o uno de los problemas que tienen las plantaciones forestales? Es que las especies que se utilizan principalmente en Chile para hacer los cultivos, las plantaciones comerciales, son especies exóticas, no son especies nativas de nuestro país, como son el pino, el eucaliptus, y también es muy común y cada vez más común una especie que es el aromo, que tienen las tres propiedades pirófitas, o sea, son las tres especies pirófitas. Eso quiere decir que tienen una alta afinidad por el fuego y que provienen de ecosistemas donde el fuego forma parte de la dinámica natural de regeneración de la vegetación. Entonces, estas especies están adaptadas al fuego, a los incendios, y esos ecosistemas son sujetos a fuegos de manera cíclica. Acá en Chile no ocurre ese fenómeno, nuestras plantas no están, la mayoría, adaptadas en sus sistemas de regeneración a la presencia de incendios, y sin embargo lo que vemos es que los incendios han ido incrementando de manera sustancial, tanto en frecuencia como en superficie abarcada, y la verdad es que estas especies tienen aceites y alcoholes que son inflamables. No sé si han visto alguna vez un incendio de estas especies y realmente como que de hecho explotan, y la velocidad con la que se propagan el incendio al haber combustible, en el fondo son ¿verdad? Plantaciones de una sola especie, plantadas todas a la misma distancia, entonces hay como
una continuidad en el combustible permanente, entonces el fuego es muy difícil de detenerlo. Y efectivamente estamos demostrados que aumentan la incidencia, la severidad y la propagación de los incendios. Ese es uno de los problemas que tienen las plantaciones. Y como les contaba antes, entonces, en la medida que incrementa, en realidad, antes de terminar esta diapositiva, en la medida que incrementa en nuestros territorios la presencia de plantaciones, nuestros bosques nativos también están sujetos de manera más frecuente a la presencia de incendios. Como les contaba antes, la presencia de bovinos, ovinos y caprinos es frecuente y va abundante. Es demasiado... en el fondo son muchos animales los que se alimentan de nuestros bosques, disminuyendo su capacidad de regeneración y de desarrollo. Entonces, tenemos, por ejemplo, esta situación de un coihue de 6 años de edad que tiene solamente 30 centímetros de altura, cuando en verdad con 6 años de edad ya podría tener, no sé, más de 2 metros perfectamente, o más incluso. Entonces, es una situación que tenemos que tener presente y observar y solucionar, abordar, ¿verdad? Nuestro bosque nativo, su principal uso es el de leña. Tenemos nosotros, me imagino que ustedes conocen, las especies nativas hermosas con vetas preciosas, calidades muy diversas para hacer distintas cosas, distintos materiales, pero la verdad es que la mayoría de la cosecha del bosque nativo se va a una estufa para hacer leña o una cocina. Yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que cambiar. Les contaba al principio de la presentación que los bosques nativos son uno de los principales proveedores de agua dulce. Regulan el agua y regulan la provisión hídrica. En la medida que una cuenca está cubierta en mayor medida por bosque nativo, aumenta su provisión hídrica. Esto es un estudio en distintas cuencas donde están, mientras más cubierta por bosque nativo, más agua proveen. Y se da la relación completamente inversa cuando hacemos la comparación con plantaciones forestales. A medida que las cuencas están cubiertas en mayor medida por plantaciones forestales, disminuye la provisión hídrica en tiempos de verano. La escorrentía superficial en periodos estivales, que es cuando no hay lluvia o cuando llueve menos, disminuye cada vez más en la medida que tenemos más plantaciones. En Sudáfrica, por ejemplo, las plantaciones está reconocido que son... que afectan la disponibilidad hídrica y que son grandes consumidoras de agua y por lo mismo están sujetas a pagar un impuesto por consumo de agua, de lluvia. En Chile se hizo un estudio, Fundación Chile hizo un estudio y mostró que un 59% del agua de lluvia es capturada por plantaciones forestales. 59%, eso es muchísimo. Desde la década de los 70 hubo un impulso para fomentar las plantaciones con el decreto ley 701 para fomentar las plantaciones y detener los procesos de erosión que existían en los suelos como consecuencia de los incendios gigantescos que se generaban de manera intencional, pero también por el cultivo de trigo de manera indiscriminada, sin tener un manejo sustentable de la tierra. Se generaban grandes procesos erosivos y dijeron, ok, vamos a fomentar las plantaciones, y una de las especies elegidas fue el pino. Y la verdad es que lo que vemos es que como consecuencia de las plantaciones no se han detenido los procesos erosivos y los últimos estudios muestran que los procesos erosivos incrementan y se acentúan como consecuencia de las plantaciones de pino y eucaliptus, principalmente el eucaliptus, y cuando ocurren las talas, que son las que desarrollan la cosecha mediante tala rasa, todo el suelo que puede haberse mantenido o retenido se lava y cae sedimentando en los cursos de río y en las desembocaduras, generando efectos de contaminación. Entonces, revisemos ahora rápidamente cuáles son los compromisos en materia de bosques que Chile tiene anunciado en este proceso de evaluación, como les contaba, para que nosotros observemos. Dice, manejar y recuperar 200.000 hectáreas de bosque nativo. Hagamos observaciones. Primero que nada, en la ley, a pesar de que hay una ley de bosque nativo que se llama ley, no sé, pero habla de, el título es recuperación y no sé qué, la definición del concepto de recuperar no está en la ley. Así que es un concepto que deberíamos, yo con todo lo que es materia forestal, siento que es necesario ser muy preciso porque suelen usar los conceptos de manera equívoca y por lo mismo es necesario exigir mucha precisión.
Y respecto al manejo sustentable, porque dicen que va a ser un manejo sustentable de 200.000 hectáreas de bosque nativo, en la última, entre el 2008 y el 2018, CONAF autorizó la corta y el cambio de uso de suelo de bosque nativo a cultivos agrícolas en la zona central entre Valparaíso y, si no me equivoco, y no me acuerdo si es Biobío o algo así, de 20.000 hectáreas para uso agrícola. Entonces, bajo plan de manejo, y se supone que la ley no permite eso, pero CONAF inventó esta figura de plan de manejo para que se pudieran plantar paltos en la zona central. Entonces, yo realmente creo que hasta ahora es necesario revisar de manera profunda cuál es la sustentabilidad de los planes de manejo autorizados por CONAF antes de comprometer algo como esto. Después también comprometen forestal 2.000 hectáreas de bosque, no, dice forestal al menos 2.000 hectáreas, al menos 100.000 con cobertura forestal permanente, de las cuales 70.000 al menos deben ser con especies nativas en suelos de aptitud preferentemente forestal y o áreas prioritarias para conservación. O sea, aquí lo que están diciendo es que van a forestar al menos 130.000 hectáreas con especies comerciales exóticas, lo cual yo considero que es inaceptable porque eso después va a cosecharse y va a liberarse nuevamente el carbono en la atmósfera. No es una captura permanente, no mejora la provisión de servicios ecosistémicos. Como vemos que hay sequía hace más de 10 años en la zona central, tenemos que recuperar los bosques que se han perdido y que como consecuencia de eso es que no tenemos los servicios ecosistémicos que esos bosques nos proveían. Y ya voy a avanzar rápidamente respecto a la reducción de emisiones por degradación y deforestación. Creo que una de las principales medidas que debería comprometer el país es detener la destrucción de los ecosistemas naturales, principalmente de los bosques y de los humedales, de las turberas, hoy. O sea, si Chile realmente quiere hacer un compromiso en materia de cambio climático, tiene que detener la destrucción de los ecosistemas nativos hoy. Para proteger la biodiversidad tenemos compromisos internacionales que no estamos cumpliendo. También recientemente se suspendieron las autorizaciones para las quemas agrícolas, pero también ocurren quemas forestales. Yo le pregunté al ministro, y suspendió también, lo felicito por suspender las quemas agrícolas, pero cuénteme, ¿las quemas forestales también? No me respondió, ojalá que sí. Y incrementar las penas. Yo creo que las penas por incendios intencionales son demasiado bajas, deberían ser realmente castigadas con mucha fuerza para erradicarlas realmente. El ganado realmente tenemos que diseñar junto con los dueños de los animales una forma de que ellos puedan manejar sus animales en el territorio de manera regenerativa, en los suelos que ya están con pastizales, pero es necesario sacar a los animales de los bosques. Existen actualmente fomentos a la forestación con pinos, con especies exóticas, principalmente CONAF lo está impulsando, y eliminar incentivos que son perversos para la conservación de la biodiversidad de los suelos y de la regeneración de los bosques, como son la corta recuperación, un proceso de destrucción del suelo que es de escarificación del suelo, el destronque que financia ODEPA para transformar el uso del suelo. Ay, perdón, y con esto termino, se me fue. Y es fundamental en el fondo hacer una revisión de la ley, de los resultados de la ley de bosque, modificar la ley de bosque nativo para que sea efectiva en su compromiso con la protección y manejo sustentable realmente del bosque nativo y buscar incrementar la cobertura del bosque nativo, especialmente en los sectores donde hay, como les comentaba, servicios ecosistémicos que se han perdido. Y esa elección debe ser realizada de manera participativa con los actores locales, con los pueblos originarios, con los habitantes del territorio, y elegir dónde es necesario restaurar. Yo me imagino que tiene que ser alrededor de todos los cursos de agua, las cuencas para volver a proveer el agua que se ha perdido, y los paisajes que tenemos que diseñar y transformar tienen que ser multifuncionales, donde puedan convivir plantaciones, donde estén los bosques nativos que están para la conservación, para el manejo, se desarrolle el turismo, etcétera.
Y es que en realidad necesitamos que las políticas públicas y los compromisos nacionalmente determinados estén basadas en evidencias para favorecer el bienestar humano. Esa tiene que ser la meta. Si la meta no beneficia el bienestar humano y profundiza los efectos del cambio climático, no podemos optar por ella. Tenemos que buscar incrementar el bienestar humano y tenemos que también denunciar y evitar los incentivos perversos que acentúan los efectos del cambio climático. Eso, muchas gracias. Okay. ¿Alguna pregunta? Una, dos. Voy a partir por acá. Gracias. Primero que nada, felicitar la presentación muy completa y además aprendemos cada vez más cuando las escuchamos. Yo tengo una pregunta en dos sentidos. Uno tiene que ver con el momento de transformación que Chile está viviendo y tiene que ver con lo normativo que tú decías. El decreto 701 no se ha abolido, ¿no? Y por lo tanto es un riesgo. O sea, tenemos una ley de bosque, pero por otra parte también una extensión que se quiere hacer de ese decreto y es incongruente, ¿no? Entonces, ¿cómo normativamente resolvemos eso, sobre todo ahora que estamos pensando en cambios de mayor magnitud como es un cambio hacia una nueva constitución? Y lo segundo tiene que ver con algo que planteabas al principio y que es un largo debate en torno al cambio climático y que es el REDS, ¿no? La forestación por degradación y la contribución efectiva o no efectiva que hace más allá del impacto daño, ¿no? Ya vemos que la forestación que se está haciendo es prioritariamente de especies exóticas y no de especies que podrían contribuir al medio ambiente en sí mismo. Pero la pregunta es al revés. ¿Hay efectivamente una mitigación, o sea, hay una reducción de emisiones producto de esta forestación que justifique que estén los planes? Porque en la COP25 precisamente ese es uno de los temas a debatir en torno al Acuerdo de París. Ya. Efectivamente el 701 no está vigente en la parte de bonificación ahora. ¿Ya? Está suspendido, lo han intentado prorrogar, de hecho ha sido prorrogado 2 veces, pero ahora no está vigente. Sin embargo, después de los incendios del 2017, muy rápidamente, sorprendentemente rápidamente, lograron obtener financiamiento para reforestar con pino. Entonces se suponía que esos fondos eran exclusivos para personas que hubieran tenido plantaciones y que hubieran perdido sus plantaciones como consecuencia del incendio. Entonces CONAF, o sea, el Ministerio de Agricultura a través de CONAF les entregaba nuevamente el dinero o los apoyaba para que pudieran hacer su reforestación. Y eso está ocurriendo en Chile desde el 2017 hasta ahora, que hay licitaciones donde CONAF llama a consultores para que postulen ir y plantar en los predios de pequeños y medianos propietarios, expandiendo la industria forestal. Y lo que hemos encontrado nosotros al hacer la revisión es que hay predios que habían sido cosechados en el 2014 y que están siendo beneficiarias de este proceso de plantación. Hay harto que investigar, harto que denunciar, estamos trabajando para ustedes. Y respecto a la legislación, efectivamente no está el intento actual de prorrogar el 701 porque ya todos sabemos que no lo queremos. Entonces lo que están inventando es un nuevo proyecto de ley de reforestación. Este nuevo proyecto de ley no distingue entre especies exóticas y especies nativas. Es el propietario puede plantar lo que quiera, como nosotros no vamos a decirle qué es lo que tiene que plantar, que el propietario elija qué es lo que quiere plantar. Sin embargo, nosotros sabemos que existen fuertes presiones internas para incentivar a que el propietario plante especies comerciales como pino y eucalipto. Entonces, ese proyecto de ley que están trabajando está, me imagino, en el Ministerio de Agricultura actualmente, tiene esa intención y a todo le quieren decir bosques plantados, ¿ya? Sean especies nativas o especies exóticas, y más encima recibirían un dinero anual por mantener una cobertura forestal permanente. Pero si uno pregunta, bueno, ¿y por cuánto tiempo dura ese pago? Por 20 años. ¿Cuánto dura el tiempo de rotación de las especies de pino? 20 años. O sea, como que el chiste se cuenta solo. No sé si necesito explicar más. Yo creo que... y por último, respecto a...
efectivamente no genera un aporte, acentúa los procesos disminuye la disponibilidad hídrica. Entonces, no podemos... no, tú me preguntabas sobre la nueva Constitución. Yo creo que realmente tenemos que hacer un esfuerzo grande para poder pensar cómo incrementar nuestra identidad y poner en valor nuestra identidad, y en nuestra identidad está la naturaleza que existe y que preexiste a lo largo de nuestro país en la nueva Constitución. Eso tiene que quedar plasmado. Y respecto a la reducción de emisiones, efectivamente, claro, las plantaciones pueden crecer más rápido y generar mayores capturas, pero generan impactos ambientales que no son aceptables en estas condiciones. No las podemos aceptar, no podemos... Sí, ya, bien. Sí, muy breve, te pediría que sea tu respuesta y bien concreta. Conocido es que la población mundial está creciendo. Sí. La población chilena también está creciendo. Sí. Eso significa demanda alimenticia. Sí. Demanda alimenticia significa más plantaciones de alimentos. Y bueno, para los que no somos veganos ni similares, animales. ¿Cuál es la solución entonces? Requerimiento por una buena y sana alimentación versus conservar todo y no destinar suelos para ello. Yo quiero comentar una cosa respecto a lo que tú decías. Somos una población muy grande a nivel mundial, pero, por ejemplo, nuestro territorio abastece de la madera, que en el fondo la industria forestal abastece a China y a Estados Unidos. Sí, solamente como para poner en contexto, la industria forestal alimenta los mercados de China y Estados Unidos. Eso es lo primero. Entonces, no va como para beneficiar a nuestro territorio ni a nuestra gente, va a un mercado internacional donde el dinero sabemos que no se distribuye de manera justa. Después, respecto a la alimentación, más de un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se desperdician. Tenemos que mejorar la eficiencia de cómo podemos evitar el desperdicio de los alimentos en cuanto a distribución, traslado, y tenemos que incrementar algo que se llama la soberanía alimentaria, donde cada territorio puede producir los alimentos que consumen, en el fondo favorecer el desarrollo de la agricultura regenerativa, ganadería holística, que incrementan los beneficios sociales y económicos y ambientales y recuperan en el fondo una manera armoniosa de vivir en el planeta. Yo de verdad creo que, revisando la literatura, creo que se puede. Todos tenemos que cambiar, todos tenemos mucho que aprender. El mundo tiene que cambiar entero, pero creo que podemos lograr, porque existen experiencias que son exitosas en distintas partes del mundo, donde es posible producir alimentos y vivir de manera sustentable en el tiempo. Y no solo en cuanto a la producción de alimentos, sino también en la construcción de viviendas, en la producción de energía, en el uso del agua, en la gestión del agua. Tenemos que aprender muchas cosas todavía. Muchas gracias. Le damos un aplauso entonces. Continuamos.